restaurando el altar, y para ello vamos a estar leyendo en Primera de Reyes. Vamos allí, acompáñenme al capítulo 18 de Primera de Reyes en el Antiguo Testamento. Primera de Reyes, capítulo 18, y vamos a estar leyendo en el verso 30. Entonces, con la bendición, ¿verdad?, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Amén. Vuelvo y leo el texto. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Amén. Vemos en la palabra del Señor que desde los primeros tiempos Dios quiso un lugar donde manifestarse a sus hijos, que puso en la tierra, ¿verdad? Y que serían ellos los que levantarían, o los encargados de levantar una generación que eran los responsables de llevar la adoración, ¿verdad?, a su Hijo Jesucristo. Estamos hablando de Adán y de Eva, que fueron puestos en el jardín del Edén para que levantaran una generación que adorara a Dios, porque el Padre había decidido, ¿verdad?, poner un trono para que su Hijo en esta tierra o en esta creación fuera adorado. Esa era lo que el Padre había decidido. Pero también hemos visto que este trono causó problema en el corazón de Lucifer, del gran querubín protector que quería ese trono. Y al querer ese trono, él se rebela. Y dice la palabra que fue lanzado del cielo a la tierra. Vemos que allí en el Edén, Adán y Eva tenían también un lugar, ¿verdad?, donde disfrutaban de la presencia de Dios, donde ellos se comunicaban y donde ellos adoraban a ese Dios. El Señor le había permitido a Adán y a Eva caminar o tener libertad en el jardín, y además tenía un lugar o ¿verdad? No, la palabra no lo registra, que sea un altar, pero tenían un lugar donde ellos se encontraban, donde ellos se reunían, o sea, donde el Señor hacía una visitación. Y dice, cuando nosotros leemos, dice que esa visitación de Dios a Adán y a Eva era constante. Y si usted y yo miramos bien, aunque no menciona la palabra altar, ese lugar debería estar limpio para que ellos tuviesen ese encuentro, ¿verdad? Porque no puede haber ningún tipo de contaminación en el lugar de encuentro con Dios. Entonces vemos que esa reunión o esa visitación que Dios les hacía, ¿verdad?, en ese lugar no tenía contaminación. Y vemos entonces, o esto nos enseña, que el hombre, para acercarse a Dios, entonces debe cumplir con ciertas condiciones espirituales para permanecer en ese lugar donde la manifestación de Dios haga visitación. Luego, cuando seguimos leyendo la palabra del Señor, nos vamos a encontrar con Noé. Noé, ¿verdad?, levanta un altar en Génesis capítulo, ¿verdad?, 8:20, dice que después del diluvio, Noé levanta un altar al Señor, aunque no usa, sino que dice que él hizo sacrificio, dándole gracias al Señor por haberlo guardado del diluvio. Allí usted lo puede leer en Génesis. O sea que vemos que esa comunión que el Señor hizo en el Edén fue rota con lo que pasó, ¿verdad?,
con la rebelión, con la desobediencia, se rompió ese encuentro de la visitación que era perfecto, que era intimidad, que era comunión de Adán con Eva y Dios se rompe. Entonces aparece ahora un Noé en Génesis que levanta altar a Dios después del diluvio. Y dice, y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Luego, ¿verdad? Nos encontramos con un Abraham que levanta un altar al Señor. Lo que podemos entender es que el hombre, después de la corrupción en el Edén, necesita levantar un altar, necesita reedificar aquello que se perdió, necesita restaurar el altar de Dios, que es verdad, ese lugar de encuentro o el lugar de visitación de nuestro Dios, de nuestro Rey. Es donde el hombre allí se encuentra con su Padre, donde entrega su vida, ¿verdad? Y no las cosas externas, sino que entrega y rinde todo su ser a ese Dios que le amó y que estuvo allí para mostrarles su amor, para mostrarles, ¿verdad?, cuánto el Señor deseaba. Y vemos que el altar que Noé levantó, el resultado fue que fue agradable, dice. Dice la palabra que Dios recibió agradable ese sacrificio que Noé había hecho allí en el Génesis capítulo 8. Y allí hizo una promesa, no volver a destruir la tierra de esa manera jamás. Entonces vemos que el Señor tiene el control de todo absolutamente y que cuando tú y yo levantamos ese altar, es lo que nos está pidiendo ahora a nosotros, va a haber algo agradable al Señor. Va a haber, o Él lo va a recibir cuando lo hacemos de una manera genuina, lo va a recibir con agrado, como un aroma, lo va a recibir, aleluya, como recibió el de Noé. Y lo vemos, que el altar, ¿verdad? Se constituye ese lugar de encuentro. Vemos que quienes reconocieron a Dios en sus caminos levantaron un altar. Tenemos también a Set en Génesis, ¿verdad? 4:26, después que ya Adán tenía 230 años, dice que le nació Set, pero a Set, cuando tenía 105 años, le nace Enos. Y dice que allí los hombres volvieron a levantar un altar. Ya habían pasado, ¿verdad?, 100 años donde no se escuchaba la voz de Dios, donde la humanidad no tenía comunión con Dios. Pero aquí en Génesis 4:26 dice, y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. Pero ¿por qué los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios? Porque Enos significaba fragilidad, debilidad, enfermizo. Y los hombres, o Set sabía que a los hijos se le colocaba, ¿verdad?, el nombre de acuerdo al significado. Entonces los hombres pudieron entender que Dios les estaba mostrando la fragilidad humana, la debilidad humana y que el tiempo o la vida podía acabarse en un segundo. Y ellos levantaron, entendieron por el significado de Enos, ojo que es Enos con S, Enos el hijo de Set. Génesis 4:26. Ellos entendieron por el nombre de no fue porque el niño tenía unción,
No era no, fue por el significado de ese niño que ellos entendieron la fragilidad, la debilidad, entendieron lo que el Señor les estaba hablando a través de ese nombre y levantaron, dice allí que levantaron, volvieron los hombres a levantar e invocar el nombre de Dios con esto. Entonces vemos dónde se arruinó el altar de Dios, dónde se arruinó, ¿verdad? La intimidad perfecta o la comunión de Dios con el hombre. En la actualidad el hombre necesita reedificar, levantar el altar, ¿verdad? Que sea un lugar santo, que sea un lugar de encuentro, que sea un lugar genuino delante de Dios. Y necesitamos entender esto, porque hemos leído Primera de Reyes 18:30, donde en el monte del Carmelo lo que sucedió allí fue la reedificación del altar de Dios, fue la restauración de lo que había sucedido en, en el Edén. Entonces ahora Dios da una oportunidad a través del profeta Elías de reedificar, de levantar el altar que había sido destruido, que había sido arruinado. Podemos ver que entonces ahora el altar se convierte, ¿verdad?, en un lugar de encuentro. Pero sabes, cuando hablamos un lugar de encuentro, no estamos hablando de que el altar es una estructura física. No, 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 no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que el altar es la disposición de un corazón rendido a Dios, de un corazón que busca tener comunión con Él. La palabra lo dice, pues un corazón contrito y humillado Él no echa fuera, Él no desprecia. O sea que necesitamos levantar, reedificar el altar con un corazón rendido, con un corazón humillado ante el Señor, con un corazón dispuesto a aceptar la voluntad de Dios. Así que iglesia, es hora de restaurar ese altar para Dios en nuestras vidas. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque en el altar de Dios es donde podemos vencer, así como lo hizo Elías cuando él levanta este altar en el monte Carmelo. El altar estaba arruinado también porque la humanidad en esta actualidad ha dejado de buscar el rostro de Dios, ha dejado de buscar su presencia para levantar el altar del Señor. Aleluya. Es necesario postrarnos rostro a tierra. La palabra dice que es humillarnos, es rendido. Además, cuando nosotros estamos restaurando el altar, estamos entendiendo que dependemos no del hombre, sino de Dios. Es una dependencia que tenemos de Él y eso tiene que mantenerse encendido. Mire, esto no funciona con que el altar esté apagado. Tiene que estar en el fuego de Dios. Cuando el altar de Dios se mantiene encendido, al igual, ¿verdad?, que lo hizo el Señor Jesús. Pasamos entonces tiempos en oración, pasamos tiempos en búsqueda, no nos importa el tiempo, no nos importan las circunstancias, queremos más y más, queremos acercarnos y entonces se cumple lo que dice el Salmo, nos deleitamos, es un deleite, no una obligación, no es una imposición, es que yo tengo que ir porque me toca, no, 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 lo hago porque tengo una reunión con el gran Rey, con mi amado, con mi Padre, porque me nace hacerlo, porque siento en mi corazón la emoción más grande que se puede sentir, que es su presencia, que es su visitación.
Y si yo entro al altar y no sucede nada, no puedo salir y así como si nada, yo me quedo hasta que sienta que Él me visitó. Yo me quedo hasta que se encienda. El Señor Jesús se deleitaba. Él subía y oraba. Él pasaba tiempos, dice la palabra, con su Padre en el altar. Marcos, ¿verdad? Capítulo 1, verso 35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Él se iba y buscaba la presencia, él levantaba ese altar. Todo el tiempo lo tenía levantado. Todo el tiempo el Señor Jesús buscaba la presencia del Señor. Y el texto en Primera de Reyes 18:30 nos está diciendo que el altar estaba arruinado. Y es lo que te estoy enseñando en esta mañana. Cuando el altar está arruinado, cuando estamos lejos de su presencia, cuando no nos deleitamos en él, oh Santo de Israel, cuando no pasamos tiempos a solas con él. Dice Jeremías capítulo 2, el verso 13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Recuerde lo que él le dijo a la mujer que estaba al lado del pozo. El que tenga sed, venga y beba, y no tendrá sed jamás. Y Jeremías nos está diciendo que ellos dejaron el agua que da vida. La humanidad ha dejado el agua que da vida. Por eso necesitamos levantar altar, un altar santo, porque en muchos lugares y hogares en el mundo entero el altar está arruinado. El altar está arruinado y el altar representa relación con Dios. Y un altar arruinado no es ausencia de religión, es ausencia de su presencia, ausencia del fuego de Dios, ausencia del Espíritu de Dios. Y el texto nos está diciendo que Israel tenía culto, pero no tenía presencia. El texto nos dice que nos da señales de que ese altar estaba arruinado. Y sabes, el altar arruinado es una oración sin pasión. El altar arruinado es palabra sin obediencia, es sacrificio sin entrega, es fuego extraño. Y cuando hablo de fuego extraño que arruina el altar, hablo de emociones, hablo de tradición, hablo de rutina. Eso arruina el altar de Dios. Y Dios no restaura lo que no reconoce que está arruinado. Para que el altar sea restaurado debemos reconocer lo que está dañado, reconocer lo que nos ha alejado de su presencia. Hacer como esa oración de un diagnóstico espiritual, pero no quedarnos con el diagnóstico, sino arrepentirnos. Arrepentimiento, arrepentimiento. Pero ¿qué arruina el altar de Dios? El pecado oculto. Eso arruina el altar de Dios. Porque a veces no vivimos de acuerdo a sus estatutos, a sus decretos, a su palabra. Cometemos errores y no los aceptamos. Y seguimos como si nada pasara.
Y mire lo que dice Primera de Reyes, capítulo 16, el verso 29. Comenzó a reinar acá, hijo de Onri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y dice que reinó Acad, hijo de Onri, sobre Israel en Samaria, 22 años. Y Acá, hijo de Onri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Hizo lo malo, arruinó el altar de Dios. Se corrompió el altar. Venía corrompido, ¿verdad? Y ahora se corrompe, se arruina, porque había, ¿verdad? Pecado. Y desestimar la importancia de mantener avivado el altar de Dios arruina el lugar de encuentro con Él. Cuando desestimamos la importancia, ¿verdad?, de mantenerlos limpios, porque el lugar de encuentro con el Señor se debe mantener limpio. Por eso es que muchas veces no nos sentimos dignos de entrar a su presencia, porque el altar de Dios se apaga cuando tenemos una vida doble, pretendiendo ser fieles a Dios y caminando con el mundo. Pero no pasa nada, no pasa nada. El Señor nos llama a marcar la diferencia. El Señor nos llamó para que usted y yo mostráramos su amor, mostráramos su presencia, para que lo mostráramos a Él. No podemos jugar, ¿verdad?, a ser evangélicos o a estar en el altar de Dios y no pasa nada. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando decimos algo de parte del Señor si no estamos en el altar. Lo que hizo Elías es restaurar aquello que se había dañado, aquello que estaba arruinado. Esto era lo que estaba haciendo Elías en el Monte Carmelo. Pero antes de reparar el altar, Elías llamó al pueblo. La restauración comienza con decisión, no con emoción. Y volver implica dejar Baal. Él llama al pueblo porque ellos tenían que dejar de adorar otros dioses. Ellos tenían que dejar de creer en todo el mover que ellos estaban viendo, pero que ellos seguían insistiendo en que era legal. Y no era así, no era así. Él estaba restaurando aquello que estaba roto, aquello que se había dañado. Y mire lo que dice Joel capítulo 2, verso 12. Por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová nuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Por eso hay que restaurar el altar. Iglesia, no se puede servir a dos señores. El altar exige prioridad. Dios no se mueve si el corazón está lejos. Restaurar el altar comienza con volver al Señor de todo corazón. Eso es volver, eso es restaurar el altar. Aunque a veces no lo entendemos. A veces no lo entendemos. O a veces no lo queremos vivir. Vamos a decirlo de esta manera.
A veces no queremos vivir, pero necesitamos santificarnos para levantarnos a restaurar el altar. Así que es tiempo de restaurar el altar caído. Es una invitación del Señor. Dice Mateo 12:1. Por aquel tiempo pasaba Jesús por los sembrados en sábado. Sus discípulos tenían hambre, así que comenzaron a arrancar algunas espigas de trigo y comérselas. Y en Primera de Reyes 18:28 al 30 dice, y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillo y con lancetas conforme a sus costumbres, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Hay que restaurar, porque allí en el Monte Carmelo, Dios quería que ellos abandonaran lo que había contaminado el lugar de intimidad. Pero el Señor hace una pregunta. Dice, ¿por qué abandonaste ese lugar de intimidad? ¿Qué te llevó a abandonar o descuidar ese lugar de intimidad? Y da la respuesta en el libro de Oseas. El libro de Oseas dice, entonces regresaré a mi lugar hasta que reconozcan su culpa y se vuelvan a mí. Pues tan pronto lleguen las dificultades, me buscarán de todo corazón. El Señor sabía que el altar estaba arruinado, pero también sabía que ellos iban a reconocer lo que había arruinado el altar y tendrían que volver a él. Oseas capítulo 5, verso 15. Y dice, venga, volvamos al Señor. Él nos despedazó, pero ahora nos sanará. Nos hirió, pero ahora vendará nuestras heridas. Dentro de poco tiempo Él nos restaurará para que podamos vivir en su presencia. Oh, si conociéramos al Señor, esforcémonos por conocerlo. Él nos responderá tan cierto como viene el amanecer o llegan las lluvias a comienzo de la primavera. Y sigue diciendo, oh Israel y Judá, ¿qué debo hacer con ustedes? Pregunta el Señor. Pues su amor se desvanece como la niebla de la mañana y desaparece como el rocío a la luz del sol. Tremendo, ¿verdad? Y sigue diciendo, envié mis profetas para destrozarlos, para aniquilarlos con mis palabras, con juicio tan inevitable como la luz. Quiero que demuestren amor, no que ofrezcan sacrificio. Más que ofrendas quemadas, quiero que me conozcan. Pero igual que Adán, ustedes rompieron mi pacto y traicionaron mi confianza. ¿Qué dice el Señor? Rompieron mi pacto. Y mire que dice en el verso 7. Pero igual que Adán, ustedes rompieron mi pacto y traicionaron mi confianza. Hubo una ruptura que arruinó el altar. Y sigue diciendo Oseas capítulo 11. Cuando Israel era niño, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. Pero cuanto más yo lo amaba, más se alejaba de mí y ofrecía sacrificio a las imágenes de Baal y quemaba incienso a ídolos. Yo mismo le enseñé a Israel a caminar, llevándolo de la mano, pero no saben ni le importan que fui yo quien los cuidó. Guié a Israel con mis cuerdas de ternura y de amor. Quité el yugo de su cuello y yo mismo me incliné para alimentarlo. Sin embargo, como mi pueblo se niega a regresar a mí, regresará a Egipto y será forzado a servir a Siria. La guerra como un torbellino pasará por sus ciudades.
Los enemigos derribarán sus puertas, los destruirán, atrapándolos en sus propios planes malignos, pues mi pueblo está decidido a abandonarme. Aunque me llamen el Altísimo, no me honran de verdad. Oh Israel, ¿cómo podría abandonarte? ¿Cómo podría dejarte ir? ¿Cómo podría destruirte? ¿Cómo amar o demolerte como cebollín? Mi corazón está desgarrado dentro de mí, mi compasión se desborda. Y en Malaquías capítulo 3 dice, Él se sentará para afinar y purificar la plata, porque purificará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y ofrecerán a Jehová ofrenda en justicia. La obediencia es el remedio para restaurar el altar de Dios. La obediencia, la búsqueda. Necesitamos levantarnos, necesitamos restaurar, necesitamos sanar el altar de Dios como iglesia, como hijos, como pueblo. Necesitamos restaurar el altar, levantarlo, sobre todo en estos tiempos donde el amor de muchos se ha enfriado, la maldad se ha proliferado. Necesitamos levantar altares santos y puros en nuestros hogares. No es decir, yo estoy en el altar de Dios, pero mi corazón está lejos, como lo decía la palabra. Y yo sé que cuesta el evangelio, yo sé que cuesta santificarse, yo sé que cuesta consagrarse, pero para restaurar el altar necesitamos eso, santidad porque Él es santo, consagración porque es lo que Él pide, caminar en sus mandatos, estatutos y su ley, su palabra. Lo que pasa es que creemos que la ley se abolió porque es del Antiguo Testamento. El mismo Jesús dijo, yo no vine a abrogar la ley, yo vine a hacerla cumplir. El Señor Jesús estableció un altar para que usted y yo podamos ver las maravillas de Dios. Así que es necesario ir a ese altar. Es necesario restaurarlo. Es necesario levantarlo. Es necesario reconocer nuestras faltas. Es necesario, iglesia de Jesucristo. En conclusión, Dios no quiere de nosotros religiosidad. Quiere que mantengamos avivado el altar. Él no nos quiere distante. Él no nos quiere en pecado. Aleluya. Él quiere restaurar el altar cuando nosotros reconocemos la necesidad de Él en nuestras vidas, en nuestra familia, reconociendo nuestras limitaciones, reconociendo, debemos acercarnos a Él con humildad y que Él sea el primer y el más grande, y que ese sea el primer y el más grande paso para restaurar el altar. Cuando el pueblo de Israel reconoció la grandeza de su Creador, cuando ellos reconocieron el poder de su Dios, cuando ellos reconocieron que fue Él que los cuidó, que el Señor estaba obrando desde a lo largo de su existencia y en medio de su pueblo, entonces el Señor envió a Elías a restaurar el altar, aunque se estaban perdiendo. Y mire que lo dice cuando leíamos que él dijo, me llaman Altísimo. ¿Cuántos hoy no llaman al Rey Altísimo? Es mi Dios, pero dicen una cosa y hacen otra. Así que en esta mañana yo oro para que el Espíritu Santo que está en medio de nosotros nos ayude a reconocer que sin Dios nada somos y que solo Él nos puede ayudar a restaurar el altar del Señor. Porque Jesús, ¿verdad? Nos dio entrada libre al trono de la gracia.
Es allí en el secreto donde usted y yo libramos las mejores batallas. Además de deleitarnos en su presencia, es donde encontramos plenitud de gozo. Ven al altar, el Señor te está llamando, pero trae ofrenda de alabanza, de sacrificio vivo y agradable para el Dios eterno. Si te has apartado de Dios, ven que Él está con los brazos abiertos y quiere reconciliarse contigo. Necesitas un toque de su mano poderosa. Necesitas que Él restaure lo que se ha roto. Necesitas aceptar a Cristo como tu Salvador. Necesitas volver al altar y que hoy esta sea la oportunidad para su gloria, porque el altar representa eso, un encuentro con el Padre. Que hoy sea la oportunidad de volvernos a Él con un corazón genuino, sincero, porque el Señor está esperando de ti, de mí eso. Un corazón genuino, un corazón sincero, un corazón que le ame, que esté dispuesto a buscar y a caminar en su presencia. En el nombre poderoso de Jesús. Dios es bueno. Le damos gracias al Señor porque Dios es un Dios de misericordia y de bondad. Y que Dios nos ayude, iglesia, a restaurar, a levantar el altar para que su gloria, para que su poder, su soberanía sean conocidos en ti y a través de ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.